Debido a que su padre tiene que marcharse a trabajar a Japón, Mark se ve obligado a pasar 2 semanas en casa de sus tíos tras la reciente muerte de su madre. Allí se reencuentra con su primo Henry, un niño de su misma edad que a simple vista parece amable y encantador. Sin embargo, detrás de esa apariencia se esconde una personalidad mucho más inquietante, algo que Mark irá descubriendo poco a poco, convirtiendo lo que parecía un cambio temporal en el comienzo de una experiencia aterradora muy distinta a la que imaginaba. Durante su primera aventura juntos, ambos suben a una vieja casita del árbol. Pero cuando Mark está a punto de caer, Henry lo sujeta con total tranquilidad. Y entonces le pregunta si cree que sería capaz de volar si decidiera soltarlo. Más que hacerle daño, Henry parece disfrutar descubriendo hasta dónde puede llevar el miedo de su primo. Asustado, Mark le suplica que lo ayude, y finalmente su primo tira de él hasta ponerlo a salvo. Después de ese extraño episodio, continúan explorando los alrededores como si nada hubiera pasado, recorriendo nuevos rincones y pasando el resto del día juntos. Mark intenta convencerse de que todo ha sido una broma de mal gusto. Porque a veces aceptar esa explicación resulta mucho menos inquietante que pensar que alguien disfruta viendo sufrir a los demás. Poco a poco Mark empieza a darse cuenta de que Henry tiene una forma muy peculiar de entender la diversión. Es un niño lleno de energía, pero casi todas sus ocurrencias terminan implicando algún tipo de travesura o de daño hacia los demás. En una de ellas, los dos comienzan a lanzar piedras contra la cristalera de una nave cercana. Cuando el propietario los descubre en plena fechoría, ambos salen corriendo a toda velocidad hasta perderlo de vista, dejando atrás el problema como si solo hubiera sido otro juego más. Para Henry todo parece formar parte de un juego, y mientras consiga escapar de las consecuencias, no tiene motivos para creer que ha cruzado ningún límite. Después de escapar, los dos llegan hasta un viejo pozo donde la conversación toma un rumbo mucho más incómodo. Empieza a hacerle preguntas sobre la muerte de su madre, mostrando una curiosidad que resulta completamente fuera de lugar. Pero más que intentar comprender cómo se siente, parece interesado en observar cómo reacciona cuando toca aquello que más le duele. Al saber que Mark no llegó a verla después de su muerte, continúa insistiendo con preguntas sobre aquel día. Un tema que para Mark sigue siendo demasiado doloroso y que su primo parece abordar sin el menor tacto. Henry le confiesa que vio a su hermano pequeño el día que murió, y comienza a describir con todo detalle el aspecto que tenía. Sus palabras dejan a Mark completamente impactado, hasta el punto de exigirle que se calle inmediatamente. Lejos de intimidarse, Henry responde amenazándolo con arrojarlo al fondo del pozo si se atreve a golpearlo. Sin embargo, apenas unos segundos después cambia completamente de actitud. Se disculpa por haber mencionado a su madre y le tiende la mano como símbolo de amistad. Ese cambio tan repentino desconcierta más que la propia amenaza, porque hace imposible saber cuál de sus dos caras es la verdadera. Al día siguiente ambos vuelven a recorrer el pueblo en busca de nuevas aventuras. Pero la tranquilidad dura muy poco, ya que un perro aparece de repente y comienza a perseguirlos con intención de atacarlos. Los dos echan a correr a toda velocidad hasta cruzar el puente, consiguiendo dejar al animal atrás y ponerse a salvo después de una carrera llena de tensión. Más tarde, mientras descansan sobre unas rocas, observan a lo lejos a la madre de Henry completamente sola junto al acantilado. Su primo le explica que suele pasar horas en ese lugar, incapaz de dejar de pensar en Richard desde el día en que murió. Cada persona vive el duelo de una manera distinta. Algunos consiguen seguir adelante poco a poco y otros sienten que una parte de ellos se quedó para siempre en el lugar donde perdieron a esa persona. La siguiente parada de su recorrido es un viejo cobertizo, donde Henry le enseña un extraño artilugio que ha construido por su cuenta. Muy orgulloso de su invento, decide hacer una demostración para que Mark vea de lo que es capaz. Sin pensárselo 2 veces apunta hacia un pequeño gato para probar su puntería. Sin embargo, el disparo falla, pero lejos de preocuparse por el animal, Henry comenta con total naturalidad que todavía tiene que ajustar el punto de mira para que funcione correctamente. Mientras tanto, Mark continúa atormentado por la muerte de su madre. En el fondo cree que pudo haber hecho algo para salvarla y carga con una culpa que no consigue dejar atrás. La única que intenta hacerle más llevadera su estancia es su prima Connie, una niña amable y cariñosa que procura estar pendiente de él para que no se sienta solo. Sin embargo, Henry no soporta la atención que recibe su hermana y aprovecha cualquier ocasión para hacerle notar su desprecio. Para Henry, el afecto que reciben los demás parece convertirse en una competencia, porque le cuesta aceptar que alguien pueda ocupar un lugar que considera suyo. Después de ajustar su invento, decide volver a utilizarlo. Esta vez está convencido de que no volverá a fallar, pero Mark no imagina lo que está a punto de ocurrir y acepta acompañarlo una vez más. Pero cuando descubre cuál es el verdadero objetivo de su primo, comprende que aquellas extrañas actitudes no son simples travesuras.
Hasta ese instante Mark todavía buscaba una explicación para su comportamiento, pero empieza a comprender que su primo no juega igual que los demás niños. Henry lleva su plan hasta el final con una frialdad escalofriante, mientras Mark empieza a entender la clase de persona que realmente tiene delante. Y en este punto lo más inquietante no es la decisión que acaba de tomar, sino la tranquilidad con la que convive con ella. Cuando termina intenta restarle importancia a lo sucedido, asegurando que solo pretendía asustarlo. Después entre los dos cargan el cuerpo y lo arrojan al fondo del pozo, sellando un momento que cambia para siempre la imagen que tenía de su primo. Horas después Henry vuelve a buscar a Mark para hablar de lo ocurrido. Intenta convencerlo de que la muerte del perro fue solo un accidente y que en ningún momento tuvo intención de hacerle daño, como si todo hubiera sido un simple malentendido. Henry no intenta entender lo ocurrido, sino controlar la forma en que Mark lo recuerda, porque si consigue cambiar la historia le resultará mucho más fácil seguir actuando igual. Horas después lo lleva hasta el cobertizo porque quiere enseñarle al señor Autopista. Un muñeco fabricado por él mismo y del que habla con un entusiasmo inquietante, asegurándole a su primo que está destinado a hacer algo que jamás podrá olvidar. A la mañana siguiente los dos cargan con el muñeco hasta un puente que cruza la carretera. Allí Henry empieza a bromear diciendo que el señor Autopista ya no soporta seguir existiendo, preparando el terreno para lo que está a punto de hacer. Sin previo aviso lanza el muñeco al asfalto justo cuando varios coches se aproximan, y en cuestión de segundos se produce un enorme accidente, con vehículos chocando entre sí en una escena completamente caótica. Mark contempla todo completamente paralizado, incapaz de creer lo que acaba de provocar su primo. En cambio Henry observa el desastre con una sonrisa de satisfacción, como si todo hubiera salido exactamente según lo planeado. Mientras Mark solo es capaz de pensar en las víctimas, a Henry eso no le importa, y solo parece concentrado en el éxito de su plan, demostrando una vez más las diferentes formas en que ambos entienden el sufrimiento ajeno. Poco después ambos salen corriendo del lugar para evitar que los descubran. Sin embargo, mientras Mark sigue completamente conmocionado por lo sucedido, Henry se burla de él y le reprocha que siempre tenga miedo y que nunca sepa divertirse. Para Henry la empatía de Mark es una debilidad que él parece ser incapaz de sentir. Cuando regresan a casa, las noticias ya informan del grave accidente y de las personas que han resultado heridas. Al escuchar el reportaje Mark no puede soportar la culpa y decide que debe contarle toda la verdad a su tío. Pero antes de que pueda hacerlo, su primo lo detiene y lo amenaza con culparlo de todo si abre la boca. Henry sabe que el miedo puede ser mucho más eficaz que cualquier discusión, y por eso cada vez que siente que pierde el control recurre a las amenazas. Mark, molesto e impotente, se marcha a su habitación, aunque su primo no tarda en seguirlo. En ese momento aparece Connie para avisarles de que al día siguiente irán a patinar, pero su hermano reacciona con una agresividad inesperada. Agarra a su hermana y le deja claro que no puede entrar en su habitación. Pero Mark interviene inmediatamente apartándolo y recordándole que esa también es su habitación. Henry, furioso, empieza a insinuarle que sería una desgracia que algún día su hermana sufriera un accidente parecido al que acabó con la vida de Richard, dejando al descubierto una vez más el oscuro modo en que ve a su propia familia. Las amenazas de Henry ya no parecen fruto de un impulso, simplemente las utiliza con total frialdad para conseguir lo que quiere. Desde ese momento Mark comprende que Connie también puede estar en peligro, y por eso decide permanecer cerca de ella, convencido de que si baja la guardia su primo podría acabar cumpliendo sus amenazas. Al día siguiente, durante la comida, los padres les anuncian a los niños que esa noche saldrán a cenar y que tendrán que quedarse solos en casa durante unas horas. Antes de marcharse les piden que se porten bien y que no causen ningún problema mientras ellos no están. Cuando llega la noche y la casa queda en silencio, Mark no consigue relajarse. Después de todo lo que ha visto durante los últimos días, está convencido de que Connie corre un grave peligro si se queda a solas con su hermano. Sin sospechar nada, la niña propone jugar al escondite para pasar el rato. Sin embargo, mientras ella se divierte, Mark comienza a buscarla desesperadamente, temiendo que Henry la encuentre antes y aproveche cualquier oportunidad para hacerle daño. Connie todavía ve en Henry a su hermano, pero Mark ya no puede dejar de verlo como una amenaza. Finalmente los encuentra jugando juntos, y aunque aparentemente no ha ocurrido nada, prefiere no correr riesgos y le dice que ya es hora de irse a dormir. Cuando por fin se queda dormida, Henry vuelve a aparecer por la habitación. Está convencido de que su primo está esperando el momento adecuado para actuar, así que decide quedarse junto a la cama de la niña para vigilarla durante toda la noche. El miedo ha cambiado por completo el comportamiento de Mark, y ya no intenta comprender a su primo, ahora solo piensa en adelantarse a su siguiente movimiento. Horas después, al despertar, descubre que Connie ya no está allí. Alarmado, baja inmediatamente a buscarla, pero antes de salir escucha sin querer una conversación entre sus tíos.
Su tía, completamente destrozada, confiesa que todavía se siente culpable por la muerte de Richard. Recuerda que lo dejó unos instantes solo en la bañera mientras salía a atender una llamada, y desde entonces no ha dejado de reprocharse aquella decisión. A veces un solo instante basta para cambiar una vida entera, y lo más difícil no siempre es afrontar la pérdida, sino aprender a convivir con la culpa que deja detrás. Momentos después también les oye decir que Connie ha salido a patinar al lago junto a Henry. En ese instante el miedo vuelve y sin perder un segundo sale corriendo convencido de que todavía puede evitar una tragedia. Al llegar al lago consigue verlos a lo lejos. Henry patina a gran velocidad mientras lleva a su hermana de la mano y Connie disfruta del paseo sin imaginar el peligro que corre. Pero poco a poco comienza a dirigirla hacia la zona más peligrosa del lago, y cuando llegan hasta allí le suelta la mano y la empuja hacia la parte donde el hielo es más frágil. Connie cae al suelo y cuando intenta levantarse el hielo empieza a resquebrajarse bajo sus pies. En cuestión de segundos la superficie termina rompiéndose y cae al agua helada. Su hermano se acerca aparentando que va a ayudarla. Sin embargo permanece inmóvil mientras observa cómo lucha por salir del agua, hasta que finalmente desaparece bajo la placa de hielo. Henry no actúa por impulso, sabe perfectamente cuál será su siguiente paso. Y cuando tiene la oportunidad de ayudar elige quedarse mirando, como si la desesperación de la otra persona despertara más curiosidad y satisfacción que compasión. Por suerte el plan de Henry no llega a cumplirse porque dos hombres que se encontraban cerca presencian lo ocurrido, y corren hasta donde ella se encuentra y consiguen romper el hielo a tiempo para sacarla antes de que sea demasiado tarde. Los médicos consiguen estabilizarla, y aunque tendrá que permanecer unos días ingresada en el hospital, todo indica que logrará recuperarse por completo. Una noticia que devuelve algo de tranquilidad a la familia después del terrible accidente. Sin embargo, Mark ya no puede seguir guardando silencio. Está convencido de que lo ocurrido en el lago no fue una casualidad, así que decide contarle toda la verdad a su tía. Le explica que no está totalmente seguro, pero cree que Henry soltó a Connie de forma intencionada. Le cuenta que iba patinando a gran velocidad mientras la llevaba de la mano y que justo al llegar a la parte más peligrosa del lago la empujó hacia el hielo más frágil. Su tía no puede creer lo que está oyendo. Es incapaz de aceptar una acusación tan grave contra su propio hijo. Así que le pregunta qué está tratando de insinuar. Entonces Mark, frustrado, le responde que no está insinuando nada, sino diciéndole directamente que Henry intentó hacerle daño a su propia hermana. Completamente sobrepasada por la situación, su tía reacciona dándole una bofetada, y le exige que deje de decir mentiras, negándose a aceptar que su hijo pueda ser capaz de algo así. Aceptar una verdad así significa replantearse por completo la imagen que tiene de su propio hijo, y muchas veces la negación resulta menos dolorosa que la realidad. Esa misma noche Henry aparece en el hospital, convencido de que Connie está sola en la habitación. Sin embargo, sus planes cambian por completo al descubrir que su madre continúa junto a la cama de la niña. Aprovechando que están a solas, ella le pregunta directamente qué ocurrió en el lago, pero Henry mantiene la calma y asegura que todo fue un simple accidente, sin mostrar el menor signo de arrepentimiento. Días después, Mark se levanta durante la noche para ir a la cocina. Allí se encuentra de nuevo con su primo, que decide jugar una vez más con su miedo. Henry le hace creer que ha envenenado toda la comida de la nevera, y Mark, preso del pánico, empieza a sacar y tirar todos los alimentos sin detenerse a pensar, convencido de que está evitando una tragedia. Henry ya conoce el punto débil de su primo, sabe que sembrar una idea en su cabeza puede ser mucho más eficaz que cualquier amenaza. Cuando sus tíos descubren el desastre y lo alterado que está su sobrino, empiezan a creer que el trauma por la muerte de su madre está afectando seriamente a su comportamiento. A la mañana siguiente, la madre de Henry decide entrar en el cobertizo para revisar las cosas de su hijo. Mientras observa el lugar, encuentra un pequeño muñeco que reconoce inmediatamente. Se trata del juguete que Richard llevaba consigo el día en que murió y que jamás volvió a aparecer después del accidente. En ese momento entra Henry y su madre le enseña el muñeco mientras le explica que lo estuvo buscando durante todo este tiempo. Sin embargo, él responde con total tranquilidad, que ese juguete era suyo antes de regalárselo a su hermano. Esa respuesta hace que las dudas de su madre empiecen a crecer. Entonces le pregunta cómo recuperó el muñeco si Richard lo llevaba consigo el día del accidente. Al verse acorralado, pierde el control y se lanza sobre ella para arrebatárselo por la fuerza. Ambos empiezan a forcejear hasta que finalmente consigue recuperarlo. Hasta ahora Henry había sabido mantener la situación bajo control, pero cuando aparece una prueba que no puede manipular recurre directamente a la fuerza. Sin decir una sola palabra más, sale corriendo de la casa y no se detiene hasta llegar al viejo pozo, y allí, furioso con lo que ha ocurrido, arroja el muñeco al fondo para que su madre nunca vuelva a encontrarlo. Horas después, Henry vuelve a acercarse a Mark con la intención de seguir jugando con su miedo. Esta vez le hace creer que está pensando en hacerle daño a su propia madre,
disfrutando al ver cómo cada una de sus palabras consigue alterarlo aún más. Henry ya ha descubierto que el miedo es la forma más sencilla de controlar a su primo, y cuanto más consigue alterar sus emociones, más fácil le resulta dominar la situación. Tratando de provocarlo una vez más, le asegura que si no aprende a controlarse acabarán encerrándolo porque nadie creerá su versión de los hechos. Desesperado coge unas tijeras para amenazarlo, pero justo en ese instante aparece su tío y lo separa. Eso es precisamente lo que hace tan peligroso a Henry. Sabe provocar una reacción y al mismo tiempo mantenerse al margen para que sea la otra persona quien parezca haber perdido el control. Mark intenta explicarle que es Henry quien representa un peligro para todos, pero su tío, convencido de que el niño está sufriendo una crisis, no le presta atención y únicamente le pide que se calme. Cuando Mark intenta salir corriendo, su tío lo encierra en el despacho y le dice que permanecerá allí hasta que esté dispuesto a tranquilizarse y hablar con normalidad. Poco después llega Susan, y desde la ventana del despacho Mark ve cómo Henry se acerca a ella. Desesperado golpea con fuerza el cristal intentando llamar su atención, pero ninguno de los dos llega a escucharlo. A solas con su hijo, Susan decide hacerle la pregunta que lleva días atormentándola. Quiere saber qué ocurrió realmente el día en que murió Richard, pero Henry vuelve a repetir que se encontraba abajo jugando y que todo fue un accidente. Sin embargo, su madre ya no está dispuesta a aceptar esa respuesta, y mirándolo fijamente le pide que deje de mentir. Entonces le pregunta directamente si fue él quien hizo daño a su hermano, y tras unos segundos de silencio Henry responde con una frialdad escalofriante, que qué pasaría si hubiera sido él. Aquellas palabras destrozan por completo a Susan. Sin saber cómo reaccionar le dice que necesita ayuda y que lo llevará a un médico para que reciba tratamiento. Pero Henry rechaza la idea y le responde que quien realmente parece necesitar un médico es ella. Y entonces le dice que si pretende encerrarlo en un centro prefiere morir antes que permitirlo. Henry desvía el problema hacia los demás porque reconocer que necesita ayuda implicaría aceptar una responsabilidad que nunca ha estado dispuesto a asumir. Acto seguido sale corriendo, mientras su madre intenta alcanzarlo antes de que haga alguna locura. La persecución termina en lo alto del acantilado, y allí Henry le aclara a su madre que parece que todavía no lo conoce de verdad, porque él nunca saltaría. Hasta el último momento intenta mantener el control de la situación, y finalmente se abalanza sobre ella y consigue empujarla al vacío. Susan cae por el precipicio, aunque logra aferrarse a las rocas en el último instante, quedando suspendida sobre el abismo. Pero Henry tiene muy claro lo que quiere y recoge una enorme piedra con la intención de darle. Justo cuando está a punto de lanzarla, Mark se lanza sobre él, impidiendo que complete su macabro plan. Ni siquiera el vínculo con su propia madre consigue frenar su decisión, porque para Henry las personas dejan de importar en el momento en que se convierten en un obstáculo. Los dos niños forcejean al borde del acantilado, mientras Susan lucha por mantenerse agarrada y busca la forma de volver a subir. Durante el enfrentamiento ambos niños terminan resbalando y están a punto de caer, pero Susan logra sujetarlos. Sin embargo, el peso de los dos hace imposible mantenerlos durante mucho más tiempo. Henry, completamente desesperado, le dice a su madre que la quiere y le suplica que le dé la otra mano para poder sujetarse. Pero Mark sigue deslizándose poco a poco y está a solo unos segundos de caer al vacío. Susan comprende que no tiene fuerza suficiente para rescatar a los dos, y se ve obligada a tomar la decisión más dolorosa de su vida. Finalmente decide soltar la mano de su hijo para poder agarrar a Mark e impedir que caiga. Con las dos manos consigue sujetarlo con firmeza y ponerlo a salvo, mientras Henry desaparece en el vacío, poniendo fin a la pesadilla que había sembrado sobre toda la familia. Al final, esta historia nos recuerda que el verdadero peligro no siempre tiene el aspecto que imaginamos. A veces se esconde detrás de una sonrisa, de una apariencia inocente o de alguien incapaz de comprender el dolor que provoca en los demás. Porque reconocer la verdad es difícil, pero aceptarla cuando viene de alguien a quien queremos puede ser todavía más doloroso.